Mientras se habla del cambio de nombre del Pentágono al Ministerio de la Guerra, surge una noticia urgente que muestra cómo Donald Trump transforma a Estados Unidos hacia un enfoque militar. Como sucedió en la época de la Segunda Guerra Mundial, la Casa Blanca decidió revisar el régimen de control sobre las tecnologías de misiles para desbloquear la exportación de poderosos drones de ataque pesado a Europa del Este y a los países del Golfo Pérsico. En primer lugar, se trata de aparatos de la clase MQ-9B y sus análogos, que hasta ahora, debido a las reglas del régimen de control sobre tecnologías de misiles, se vendían a algunos con reservas o no se vendían en absoluto. En general, Estados Unidos mantuvo sus drones pesados en semisecreto durante años y solo el ejército estadounidense los utilizaba. Estados Unidos ahora está listo para ampliar varias veces el tipo de armas que transferirá a sus socios y aliados. Por alguna razón, esta noticia pasó desapercibida en el segmento de habla rusa, pero realmente es importante en el contexto de las últimas noticias, así que vamos a discutir este tema juntos. Me llamo Alexei Pechi. Hoy es 5 de septiembre en el calendario. Hablaremos de todo en orden, pero antes de que empecemos. En este canal de YouTube se publican diariamente reportajes noticiosos y analíticos para que estén informados de todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube y darle like a este episodio. Además, los invito a suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, para entender todo el peso de esta noticia, hay que tener en mente la antigua bifurcación de este régimen de control sobre las tecnologías de misiles. Todo lo que cae bajo la categoría 1, es decir, un alcance de más de 300 kilómetros y una carga útil de más de 500 kilogramos, generalmente no es para exportación. Esa era una regla de hierro para los Estados Unidos de América. Si algo se transfería a terceros países, era con restricciones o bajo el control total de los estadounidenses. Esa arma es solo para el ejército de Estados Unidos. Y esto surge mientras Estados Unidos declara: supuestamente, al contrario, están recortando la financiación de programas en Europa del Este. Y en el episodio pasado expliqué por qué tampoco hay que entrar en pánico por esta noticia. No voy a repetirlo, les sugiero que vayan a mi canal de YouTube y vean el episodio anterior. Pero volvamos al régimen de control de tecnologías de misiles. El régimen de control de tecnologías de misiles. En 2020, Estados Unidos ya intentó eludir este marco con una nueva interpretación, pero ahora, según las publicaciones, se trata de una mucho más estricta. En la decisión política está sacar estos drones pesados al mercado de exportación sin las restricciones anteriores. Por ejemplo, el Wall Street Journal hoy complementa el panorama de la siguiente manera. El tema de la revisión del régimen de control de tecnología de misiles se incluirá en el próximo paquete de decisiones. Sobre exportación de armamento, los destinatarios son los aliados en Europa del Este y los compradores clave en el Golfo Pérsico. El sentido aquí es muy simple, es decir, acelerar los acuerdos. Y, lo que es muy importante, vincular a los socios y aliados al ecosistema estadounidense de inteligencia, comunicaciones y defensa antiaérea. Y eso también es importante. De hecho, Estados Unidos ya propone enviar al ejército de Arabia Saudita como fuerzas de paz a Ucrania, a quienes están dispuestos a vender sus drones pesados. Y no solo eso, lo contaré en el próximo episodio. De nuevo, presiona la campanita para no perderte nada. Ahora, ¿quién exactamente y para qué? En Europa, los candidatos obvios para comprar drones pesados estadounidenses son Polonia, Rumania, los países bálticos y Chequia. En Medio Oriente, son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que en los últimos años se vieron obligados a comprar drones pesados chinos Wing Long, porque los estadounidenses, como los Reaper, estaban restringidos por el régimen de control de tecnología de misiles, Y aquí el motivo de Washington es transparente: cerrar el mercado mediante una decisión política, mientras al mismo tiempo aumentan la compatibilidad de los aliados con las redes estadounidenses. Y en estas redes se incluyen satélites, canales de comunicación y software de guiado. Debemos entender que los estadounidenses no solo quieren vender un dron, pesado, sí, serio. Pero bajo él se conecta absolutamente toda la comunicación, satélites, defensa antiaérea y así sucesivamente. Por eso mismo, a continuación, eso es.
El Wall Street Journal destaca la conexión, exportación de drones, intercambio de inteligencia, nueva regla de escolta. Todo esto viene en un solo paquete. En pocas palabras, Estados Unidos busca equipar a sus socios específicamente con armas estadounidenses para establecer una conexión clara y, lo que es importante, compatibilidad. ¿Qué significa todo esto para Ucrania? Primero, si los drones pesados llegan a Polonia y Rumania sin los retrasos previos, toda la red de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, es decir, inteligencia, vigilancia y reconocimiento en el flanco oriental de la OTAN, será mucho más densa. Esto se traduce directamente en ver más rápido, interceptar más rápido, y eso significa un ahorro real para las defensas aéreas ucranianas en misiles y drones. En segundo lugar, aunque parezca raro, aparecerá una ventana para los llamados esquemas grises. Y en Ucrania eso también es beneficioso. Te lo explico. Los países compradores toman plataformas estadounidenses y luego firman un acuerdo bilateral para el intercambio de flujos de datos con Kiev. Y aquí no hay que fantasear. Así han operado muchos programas de radares y reconocimiento radioeléctrico en tierra en los últimos 2 años. Socios en Europa usaban tecnologías estadounidenses para el mismo reconocimiento y enviaban esos datos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En tercer lugar, esto refuerza el marco aéreo de la futura misión militar europea en Ucrania, tema del que ayer hablaron directamente Macron y Zelensky en París. Esto es la capacitación de operadores y técnicos, y todo esto se puede trasladar al territorio de Ucrania si parte de la flota se basa cerca e integra en una sola red. Además, esto es una señal de que Estados Unidos finalmente asume la protección del espacio aéreo sobre Ucrania. No es solo una decisión, repito, ¿a quién venden estos drones pesados? ¿A los países de Europa del Este y a los países del Golfo Pérsico? Nos interesan más los países de Europa del Este, ya que los del Golfo Pérsico están en confrontación con Irán. Pero los países de Europa del Este son precisamente la base sobre la que se ubicarán todas las llamadas fuerzas de paz para Ucrania después de establecer el alto el fuego. Ahora, el otro lado de esta historia, porque el régimen de control de tecnología de misiles, no es un tratado de la Organización de las Naciones Unidas, es como un club con reglas, pero salir de este club o reinterpretar agresivamente las reglas socava la propia idea de controlar la proliferación de estos vehículos pesados. Y Estados Unidos no son pioneros aquí, seamos honestos, los competidores de Estados Unidos ya han estado en este campo de manera bastante seria desde hace tiempo. Turquía con sus drones Akunch, China con los drones Wing-Lung y CH-5. Irán lleva tiempo en la zona gris, transfiriendo sus Shahed a Rusia. La maniobra de Washington probablemente provocará suministros espejo de Pekín y Ankara a terceros países. Aquí el riesgo no es abstracto, eso debe entenderse. Y hay que recordar que China está estructurando y fortaleciendo de manera estructural la transición a los pagos en monedas nacionales y al mismo tiempo está ampliando los lazos técnico-militares con varios países de Asia y África. Ofreciendo sus armas, como dicen, sin condiciones políticas, nos da igual si tienen democracia, dictadura o tiranía, no nos importa, ¿no? Lo principal para nosotros es expandir nuestro poder. En eso los estadounidenses perdían. Y si Estados Unidos levanta sus restricciones, China subirá el nivel de sus ofertas para no perder ese mercado. Es importante señalar que la revisión del régimen de control de tecnologías de misiles ocurre por el acercamiento entre Rusia y China y las solicitudes de aliados de Estados Unidos para drones pesados. La lógica es clara. Si no somos nosotros quienes suministramos nuestros drones, lo harán los chinos. Pero surge de inmediato la pregunta, ¿están listos los Estados Unidos para asumir las obligaciones de servicio, capacitación y datos? Porque vender el hardware es solo la mitad del trabajo. Hay que integrarlo en la red, de lo contrario, solo será un juguete caro. ¿Qué dirá Moscú sobre todo esto? Bueno, públicamente todo como siempre. Militarización de la región, amenaza para la paz y bla bla bla. En realidad, esto significa un aumento en los intentos de interferir y reemplazar la navegación, atacar la infraestructura terrestre de comunicaciones, golpear aeródromos de base y puntos de servicio de drones. Por eso la discusión europea sobre la navegación de reserva y la lucha contra los interferidores, de lo que se habla en el contexto del incidente con el avión de Ursula von der Leyen, es parte del panorama general. Es decir, sin una navegación estable, cualquier dron se convierte en un riesgo costoso.
En resumen, si Trump realmente rompe este régimen de control de tecnologías de misiles por los drones pesados, entonces es una nueva era para la exportación de armas. Menos burocracia, más integración en red. Para Ucrania, es una oportunidad de contar con un cielo protegido por aliados, acelerar el entrenamiento y reparaciones en su territorio. Para Europa, esta es una historia forzada y madura. Los drones deben integrarse a la defensa aérea y guerra electrónica, proteger la navegación y asegurar el servicio, no solo adquirirse. Por último, la revisión del control sobre tecnologías de misiles. Esto no es solo un mercado, es una forma de vincular a Europa del Este y al Golfo Pérsico con el ecosistema militar estadounidense por al menos otra década. Pero la cuestión es si Washington tendrá suficiente ingeniería y personal para sostener toda esta red. Pero si Trump da este paso y también renombra el Departamento de Defensa como el Ministerio de Guerra, entonces parece que sí será suficiente. Dejo puntos suspensivos, espero haber explicado el tema. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like al canal. Eso es todo. Cuídense, hasta luego.